Muy buenas. En este vídeo vamos a profundizar en la esencia de la materia, que como bien sabes está hecha de átomos que a su vez están hechos de electrones y de núcleos atómicos hechos de protones y neutrones. La idea de este vídeo es poderte dar el marco mental, las ideas básicas, fundamentales y cómo de conectadas están entre ellas de cómo funciona la física nuclear a un nivel de segundo de bachillerato, que es un nivel muy interesante y que, por cierto, si no estás haciendo segundo de bachillerato pero te gusta la física, este vídeo te puede servir porque no necesitas unos conocimientos de matemáticas muy altos para entender las fórmulas que se utilizan y los conceptos que están detrás, que no son fáciles, pero se pueden ir siguiendo mediante un razonamiento lógico con el que voy a tratar de acompañarte en este vídeo. Y para guiar este razonamiento voy a tratar de responder a estas tres preguntas. La primera es ¿por qué los protones y los neutrones están juntos en un núcleo y no libres por ahí pululando? ¿Por qué es favorable para la naturaleza tenerlos juntos? Veremos que tiene que ver con la energía y con un concepto que se llama energía de enlace. Y este concepto nos permite enlazar con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la configuración óptima de un núcleo atómico? Es decir, ¿cuántos protones y neutrones deben estar juntos para tener la mayor energía de enlace posible? Después de la primera pregunta podremos responder a la segunda con propiedad. Y luego a la tercera pregunta, ¿por qué hay núcleos que se desintegran y cómo es ese proceso? Para responder a estas preguntas utilizaremos un conjunto de fórmulas, poquitas, pero es importante entenderlas porque luego te las pueden pedir en los ejercicios y sirven para comprender y resumir lo que está sucediendo. Y también veremos algunos gráficos que nos ayudarán a visualizar cómo se están moviendo esas energías o qué procesos se están dando. Así que, sin más preámbulo, empecemos respondiendo la primera pregunta. Y para ello utilizaremos un ejemplo que, por cierto, es muy similar a lo que está sucediendo en el interior del Sol, la fusión nuclear, convertir hidrógeno en helio y otros elementos de la tabla periódica y en ese proceso generar energía y poder iluminar la Tierra con calor y que podamos utilizar esa energía para hacer un montón de cosas. Y este mismo proceso se está intentando reproducir en laboratorios, en experimentos súper grandes para poder generar energía limpia y con gran abundancia aquí en la Tierra, lo que sería bastante interesante para el futuro de la humanidad porque dependemos muchísimo de la energía para todo lo que hacemos hoy en día y cómo estamos evolucionando. Y todo empieza con un protón y un neutrón que inicialmente están libres y finalmente están enlazados formando un núcleo atómico. Un núcleo formado por un protón y un neutrón se llama deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Un isótopo es cuando un elemento químico de la tabla periódica tiene un número distinto de neutrones que el convencional. Y lo que sucede aquí, de forma muy esquemática y quedándonos con la información esencial para entender este proceso, es que al principio el sistema protón y neutrón libres tiene una energía determinada y cuando están juntos tiene una energía más baja. ¿Pero qué significa en estas circunstancias hablar de energía alta o energía baja? ¿De qué energía estamos hablando? Vamos a profundizar y a ponerle más detalle a este concepto. Y para ello nos vamos a quedar con la opción más simple posible y es imaginar que estas partículas están quietecitas, por lo tanto no tienen energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, y nos vamos a quedar pensando simplemente en la energía que tienen por el hecho de existir y de tener una cierta masa. Y Einstein postuló en 1905, y nos lo seguimos creyendo desde entonces, los experimentos lo avalan, que la energía es igual a la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, e igual a mc cuadrado. Entonces nosotros podemos decir que inicialmente hay una energía debido a la masa del protón por c al cuadrado más la masa del neutrón por c al cuadrado, es toda la energía debido a la existencia de estas dos partículas, y luego en este estado final donde hay menos energía, lo que tenemos es la energía de la masa del núcleo por c al cuadrado. Aquí lo que está pasando, como puedes intuir, es que la masa del núcleo es más pequeña que la masa del protón más la masa del neutrón, porque la c, la velocidad de la luz, es la misma en ambos lados. C no ha cambiado. Si las energías son distintas es porque lo que ha cambiado son las masas. Y puedes preguntarte cómo es posible que dos partículas que antes tenían una masa determinada, de repente tengan una masa distinta por el simple hecho de estar juntas. Esto es algo que no es intuitivo en el mundo real cotidiano, pero sí es posible en el mundo cuántico, porque masa y energía son muy análogos
y podemos pensar que la energía del núcleo y la masa del núcleo es más pequeña. De hecho, esta masa se mide, no es una idea teórica. Tú puedes poner en una báscula muy precisa con experimentos tochos que se hacen en sitios tochos, y no es medir directamente un átomo, mides muchos de ellos, luego haces cálculos, pero puedes llegar a deducir la masa de un núcleo. Y se ha medido que es más pequeña que la suma de las masas de un protón y un neutrón en este caso. Y esto es debido a que cuando el protón y el neutrón están muy juntos, aparece una fuerza que se conoce como fuerza nuclear fuerte, y lo que hace es reducir la energía de ese sistema protón más neutrón. Una forma de verlo, una analogía, no es que sea exactamente así, pero un paralelismo que podemos hacer y pensar es, imagínate que una persona llamada Protón tiene que pagar 1.000 euros de alquiler, y tiene que pagarlos por el simple hecho de existir y vivir en ese sitio. Y luego otra persona llamada Neutrón, que es un poco más grande y con unas necesidades un poco distintas, pues tiene que pagar 1.100 de alquiler para vivir y existir. Eso sería equivalente a la masa cuando están libres. El protón tiene una cierta masa cuando está libre sin nada y tiene que pagar ese precio energético por existir. Y lo mismo con el neutrón, que tiene un poquito más de masa. Lo que sucede es que si de repente el protón y el neutrón se van a vivir juntos, pueden ir a vivir a un sitio que no vale 2.100 euros, vale 2.000. Y esos 100 euros de diferencia son debidos a que el gobierno pone una ley que favorece que protones y neutrones vivan juntos, de manera que les sale más rentable, más económico estar juntos que separados. Pues es un poco parecido. Gracias a la fuerza nuclear fuerte, una ley de la naturaleza, sale más económico energéticamente que estén juntos protón y neutrón a que estén separados. Ahora bien, hay que ser consciente de que para que se dé la fusión de protón y neutrón necesitas muchísima temperatura, muchísima presión, muchísima energía para iniciar el proceso de fusión. Esto es muy difícil de conseguir en la Tierra. Están habiendo avances, pero poquita cosa. Y en el Sol, que hay unas condiciones muy extremas, concretamente en el núcleo del Sol, sí que esto sucede continuamente y permite que nuestro astro rey siga brillando. Y esta diferencia de energía es lo que se conoce como energía de enlace. Y mucho cuidado con la energía de enlace, porque puedes suponer cierta confusión con otras energías que quizás ya conozcas. La energía de enlace no es una energía que se almacena entre este protón y este neutrón que forman el deuterio y están aquí juntitos. No es que haya una energía almacenada dentro que sea la energía de enlace. No. La energía de enlace es aquella energía necesaria para romper este enlace y coincide con esta diferencia entre los nucleones libres y los nucleones ligados en el núcleo. Esto es distinto a cuando estamos en mecánica clásica y tenemos, por ejemplo, un muelle que lo comprimimos y tiene una energía potencial, donde está almacenando la energía que le hemos transmitido por el hecho de comprimirlo, o cuando cogemos un objeto y lo subimos a una cierta altura y le damos energía potencial. En ambos casos, la energía se está almacenando. No es lo que sucede cuando estamos en cuántica, en física nuclear o en química y hablamos de enlaces de un núcleo o enlaces de un átomo con otro átomo, que esto son cosas de química, pero también ese enlace químico hace referencia a la energía necesaria para romper el enlace, no a lo que se está almacenando dentro, ¿de acuerdo? Y como es relativamente común que pregunten por la energía de enlace en este tipo de ejercicios, en este tema, vamos a ver un ejemplo concreto con este protón y este neutrón que forman el deuterio, y vamos a ponerle números a todo lo que está pasando y hasta ahora hemos visto de forma más esquemática. Para ello utilizaremos la fórmula que ya hemos visto, E igual a mc², pero lo que nos interesa realmente es la variación de energía y por lo tanto la variación de masa que ha habido entre este estado donde los nucleones estaban libres y este estado donde los nucleones están ligados. Por lo tanto, definimos una variable que se conoce como defecto de masa y es delta M igual a la masa de los nucleones libres menos la masa del núcleo. Y es útil que esté definido siempre de esta manera porque esto nos dice mucha información. Concretamente, que si el defecto de masa es superior a 0, es decir, que la masa de los nucleones libres es mayor que la masa del núcleo, cuando esto sucede, es estable que el núcleo exista, que los nucleones estén ligados, tienen menos masa, es menos energía, eso a la naturaleza le interesa y por lo tanto todos los átomos que existen deben cumplir con que delta M es igual a 0. Igual en algún ejercicio te pueden hacer la trampa que tengas que calcular delta M para saber si tiene sentido que una masa de un núcleo que te estén dando es posible que se dé en comparación a esos nucleones estando libres.
Dicho el concepto genérico, vamos al caso particular que estamos viendo, donde tenemos que la masa de los nucleones libres es la suma de la masa del protón más la masa del neutrón, menos la masa del deuterio, que está tabulada, la puedes encontrar en Wikipedia, en un ejercicio te la van a dar o te la van a hacer calcular sabiendo el resto de variables. Sustituimos, todo esto son números como constantes universales, la masa del protón, la masa del neutrón, la masa del deuterio. Fíjate que aquí las unidades te las pueden dar de tres maneras distintas. La más común es con UMAS, que es la unidad de masa atómica, y son números del orden de 1, 2, 10, 20, 30, 100, pero no mucho más. Te lo pueden dar en kilogramos, y entonces tienes que pasar de UMAS a kilogramos, que es del orden 1 UMA de 10 a la menos 27 kilogramos. O también te lo pueden dar en megaelectronvoltios, kiloelectronvoltios, gigaelectronvoltios, electronvoltios, que es unidad de energía, partido C al cuadrado. Y esto tiene que ver con la fórmula de E igual a mc cuadrado, que puedes aislar la masa de aquí pasando c cuadrado dividiendo. Entonces sabes la energía, sabes c cuadrado, y de nuevo hay una equivalencia entre kilogramo o UMA y megaelectronvoltio partido c cuadrado. Lo veremos ahora con más detalle. Pero centrándonos en los datos que tenemos, obtenemos un defecto de masa de 0,002387 UMAS, que si lo pasamos a kilogramos con un factor de conversión, obtenemos que es 3,96 por 10 a la menos 30 kilogramos. Fíjate que aquí hay la equivalencia de que un UMA es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y si quisiéramos saber a cuánta energía equivale esta diferencia de masa, que esto es la energía de enlace, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de Einstein, E igual a delta M, el defecto de masa, por C al cuadrado. En este caso estoy cogiendo los kilogramos, multiplicando por C al cuadrado, todo en unidades del sistema internacional, de forma que me queda el resultado en julios, concretamente 3,564 por 10 a la menos 13 julios. Es muy común que este número no te lo den en julios, sino que te lo den en megaelectronvoltios. Para pasar de julios a electronvoltios, aplicamos este factor de conversión. Sabemos que un julio son 6,24 por 10 a la 18 electronvoltios y que 10 a la 6 electronvoltios es un megaelectronvoltio. Por lo tanto, nos quedan 2,22 megaelectronvoltios de energía de enlace para formar deuterio, es decir, protón más neutrón. Protón y neutrón ligados, eso libera 2,22 megaelectronvoltios de energía. Y dado este resultado, es muy común y muy útil calcular la energía de enlace por nucleón. En este caso tenemos dos nucleones, un protón y un neutrón, y queremos saber cuánta energía por unidad de nucleón se ha liberado al juntarse y se necesita para romper el enlace. Para ello simplemente dividimos esta energía, este 2,22 megaelectronvoltios, por el número de nucleones, que son 2, y esto nos da 1,11 megaelectronvoltios. Y esto es interesante porque nos permite comparar todos los elementos de la tabla periódica, tal y como podemos ver en este gráfico, donde se muestra la energía de enlace por nucleón, que no deja de ser una densidad energética. Entonces, pues todos están más o menos al mismo nivel, y podemos ver de entrada que el deuterio está justo a 1,1, como hemos calculado, y que el pico se lo lleva el hierro con una masa atómica de 56. Y esto conecta con la segunda pregunta que he enunciado al principio para poder guiar el razonamiento. Esa segunda pregunta era: ¿cuál es la configuración óptima de un núcleo? Es decir, ¿cuántos protones y neutrones deben estar juntos para tener la mayor energía de enlace posible? Y la respuesta es el hierro. Esto es debido a cuestiones de la fuerza nuclear fuerte, que se dan ciertas características, ciertas condiciones de estabilidad cuando tenemos los 56 nucleones. Sin embargo, aquí es fácil confundirse con lo siguiente. Uno podría pensar, siguiendo el razonamiento que hemos planteado al principio, que tenemos 56 nucleones libres que tienen una cierta energía y que luego se forma el hierro, que tiene una energía que es mucho más baja, y esta diferencia es la máxima de todos los núcleos que pueden existir. Esto es cierto, pero lo que no va a pasar, o es muy improbable que pase, es que todos estos nucleones se junten, choquen todos con todos en el mismo punto y de repente formen un hierro. Es mucho más probable que choque un protón con un neutrón, un protón con otro protón, que luego choquen entre ellos y que poco a poco se vayan construyendo núcleos cada vez más grandes. No pasamos de los 56 libres a uno compacto. Sin embargo, la energía de enlace es esa energía que si la suministramos, sí que vamos a destruir ese núcleo de hierro donde hay los 56 juntos y van a estar todos libres. Pero de libres a juntos no lo vamos a hacer en un instante. Es un proceso mucho más largo, como lo que sucede en el Sol, donde es una cadena que vamos de núcleos más pequeños a núcleos cada vez más grandes. Lo que sí es cierto es que esta cadena se finaliza con el hierro. Las estrellas no pueden generar
por fusión ningún núcleo más allá que un núcleo de hierro, porque luego ya no es favorable. Luego es pasar de un estado energético súper estable a un estado energético, sea el que sea, no va a ser tan estable como el hierro. Por lo tanto, la naturaleza de forma espontánea no va a hacer ese proceso. Lo que sí sucede es que debido a choques de una supernova, por ejemplo, que hay unos choques súper fuertes o distintos fenómenos muy fuertes a nivel cosmológico, hay partículas que chocan con los núcleos de hierro o núcleos grandes en general, y sí que luego se dan ciertas condiciones de estabilidad y se consiguen crear átomos más grandes, pero es suministrando una energía extra muy fuerte desde fuera y que luego se den ciertas características de estabilidad, porque lo que sí es cierto, como decíamos antes, que el defecto de masa siempre va a ser positivo aunque tengamos uranio 238, que es uno de los núcleos más grandes que existen. Eso es estable, es más estable que estén los 238 nucleones juntos que separados. De hecho, al uranio lo que le pasa es que no es del todo estable y tiende a emitir radiación para convertir su núcleo en un núcleo un poco más pequeño y un poco más estable. Esto sucede con muchos núcleos grandes que tienen decenas o centenas de nucleones, pero también sucede con núcleos muy pequeñitos, como por ejemplo el tritio, que es un protón y dos neutrones. Es un núcleo que a lo largo del tiempo va a tender a emitir radiación. Entonces la radiación se da desde los más pequeños a los más grandes. Hay unos cuantos, unos pocos que son muy estables, pero luego hay muchos en toda la tabla periódica y en sus isótopos, que son aquellos que no son los estables porque tienen un neutrón extra o dos neutrones extras o tres neutrones extras. Todos aquellos que tienen neutrones extras tienden a expulsar esos neutrones o a convertirlo en protones y pasar a ser otro átomo. Hay distintas formas que tiene la naturaleza de ir buscando aquello que es más estable, siempre desde un punto de vista un poco probabilístico, porque nunca se sabe en qué instante de tiempo se va a emitir radiación. No se puede saber, se puede predecir un promedio con un conjunto de partículas y eso nos permite hacer unos cuantos cálculos con fórmulas muy sencillas, pero hay que entender que hay una base probabilística detrás. Vamos ahora a indagar en toda esta parte de la radiación de la física nuclear y de nuevo lo haremos a través de un ejemplo. Pero esto lo veremos en un próximo vídeo porque es un tema suficientemente extenso como para dedicarle un vídeo en exclusivo y no hacer este demasiado largo, donde ya hemos profundizado en cómo se construyen los núcleos. En el siguiente veremos cómo destruirlos. Espero que te haya gustado que te haya servido para comprender mejor algunos conceptos fundamentales de la física nuclear. Si es así, puedes dejar un buen pulgar arriba, suscribirte si no lo estás, o no suscribirte si no te apetece, como tú quieras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que puedes pasarte por fisicapro.com para encontrar más recursos para seguir aprendiendo y profundizando en la física y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.